Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este video y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Incluso si lo hago a la ligera, sigo acumulando objetos de rango X. Capítulo 1. Un genio de la imitación sin precedentes. Yeouido, Seúl. Frente a la puerta de grado B. Toda la zona circundante estaba sellada con vallas de acero. Chirrido. Un gran camión se detuvo frente a los empleados de la asociación. La ventanilla del conductor bajó. Venimos de Termion Corporation, dijo el joven Lee Si-yuk, asomando la cabeza. Voy a verificar su identificación. Aquí tiene. ¿Ya les habían avisado? Sí, pueden pasar. El empleado le devolvió la identificación y abrió la puerta. Lee Si-yuk hizo una ligera reverencia y condujo el camión hacia el interior de la valla. No entró en el interior de la puerta. Lee Si-yuk no era un cazador, sino un conductor de transporte de Termion Corporation, empresa dedicada al procesamiento de piedras mágicas para la fabricación de artefactos. Su trabajo consistía en trasladar los subproductos de las puertas, como piedras mágicas y núcleos, hasta los almacenes de la compañía. Solo tenía que esperar a que los cazadores que habían entrado primero salieran con el botín. Estacionó el vehículo en la línea marcada con tiza sobre el asfalto. Eran las 4 de la tarde. Solo le quedaba una última tarea. Es una buena hora para salir del trabajo, murmuró. Se quitó la gorra, se apoyó en el volante y observó cómo la puerta parpadeaba. Aunque Lee Si-yuk no podía sentir la energía mágica, aquel fenómeno le resultaba familiar. Zumbido. La puerta vomitó gente. 3 cazadores salieron caminando con una sonrisa en el rostro. Eran los que habían firmado un contrato de venta de subproductos de la puerta con Termion Corporation. Lee Si-yuk se puso la gorra y bajó del camión con un fajo de documentos bajo el brazo. Hermano. Deja de hacer bromas dentro de la puerta. Es peligroso. Tonto, qué exagerado. Ya eres de grado A, ¿por qué tanto alboroto por una puerta de grado B? Uf. Dejen de pelear. Al parecer había habido algún conflicto dentro de la puerta. Los 3 se desahogaban discutiendo entre sí. Tengo un mal presentimiento, susurró Lee Si-yuk, frunciendo el ceño. En una situación como esa, si un simple transportista se acercaba a pedir firmas, lo más probable era recibir una mala reacción. Aún así, caminó con paso firme. No podía perder el tiempo, la empresa había recibido un aviso urgente de que necesitaban piedras mágicas de grado B. ¿Qué tal panceta de cerdo para la cena de hoy? Ya comimos eso anteayer, hermano. Comamos otra cosa. Oye, ¿no ves la sangre salpicada en mi cara? Panceta de cerdo en los días de sangre. ¿No lo sabes? ¡Qué terco eres! Cazadores, gracias por su arduo trabajo, interrumpió Lee Si-yuk. Vengo de Termion Corporation. Necesito transportar los subproductos de la puerta, así que por favor, firmen. Plaf. Uno de los cazadores golpeó con el hombro el fajo de documentos. Lee Si-yuk se tambaleó, pero logró mantener el equilibrio. Los papeles, en cambio, volaron por el aire y se esparcieron por el suelo. ¿No ves que estamos hablando? Vuelve cuando hayamos terminado. Los cazadores se alejaron sin siquiera mirarlo. Lee Si-yuk, con la mirada sombría, los observó marcharse y luego se agachó a recoger los documentos uno por uno. Estaba acostumbrado. Aunque Termion Corporation era una de las empresas más importantes de Corea del Sur, el trato hacia los trabajadores de transporte no despertados era pésimo. En el mundo actual, donde se abrían cientos de puertas al día, los no despertados que no podían manejar la energía mágica eran piezas fáciles de desechar. Por eso, desde el punto de vista de la empresa, cada despertado valía mucho más. Mantener una buena relación con ellos era la prioridad para obtener subproductos de mejor calidad y fabricar artefactos de alto nivel. Crujido. Los dientes de Lee Si-yuk rechinaron. Intentó controlar sus emociones, pero no fue fácil. Había luchado mucho para entrar en esta empresa, no le quedaba más remedio que aguantar. Cuando los cazadores terminaron de hablar, se acercó de nuevo. Por favor, firmen. ¡Qué fastidio!, gruñó uno de ellos, garabateando su nombre de mala gana. Lee Kang-mok. Recordé tu nombre. Aunque no podía hacer nada por ahora, Lee Si-yuk grabó ese nombre en su mente. Una vez firmados los documentos, el cazador arrojó el bolígrafo y se marchó. Ahora tocaba cargar los subproductos. ¡Boom! Lee Si-yuk levantó los bultos del suelo y los colocó en la caja del camión.
Revisó los documentos y contó las piedras mágicas una por una. 7 piedras mágicas de grado B correcto. ¿Y el núcleo de la puerta? Estaba en su lugar. Lee Si-yuk tomó la esfera de color verde pálido y la examinó detenidamente. Sus ojos, que hasta hace un momento parecían sin vida, brillaron con intensidad. Le encantaba observar las piedras mágicas y estudiar su estructura. Quería examinarla un poco más y analizar el circuito mágico, pero sintió la mirada impaciente del empleado de la asociación. Un funcionario que claramente quería irse a casa. Ejem. Lee Si-yuk encendió rápidamente el camión. Al llegar a Termion Corporation, cargó los subproductos en un carrito y subió al ascensor. Tercer sótano. Un sonido mecánico anunció la llegada. En cuanto las puertas del ascensor se abrieron, Lee Si-yuk tragó saliva. Sabía exactamente lo que le esperaba. ¿Por qué tan tarde?, exclamó una mujer furiosa frente a la puerta. Jun Seo-jin, jefa del Departamento de Investigación de Artefactos número 1. Una de las 11 investigadoras más prometedoras seleccionadas por la asociación. La creadora de artefactos más joven de Termion Corporation. Y, para Lee Si-yuk, simplemente su jefa histérica. ¿No recibió el aviso? Envié mensajes a todos esta mañana. Dije que las piedras mágicas de grado B eran urgentes y que el equipo de transporte debía moverse rápido, no. Lamento la demora. La estrategia de los cazadores se retrasó un poco. Uf. Mire, señor Si-yuk. Ella se apartó el cabello con fastidio. Los demás del equipo de transporte ya terminaron. Entregaron todas las piedras mágicas de grado B y fueron asignados a otras tareas. ¿Sabe que usted es el único que llegó tarde? La fecha de finalización del artefacto en desarrollo es la próxima semana. Nuestros investigadores también están trabajando toda la noche. Si el transporte de esa insignificante piedra mágica de grado B se retrasa y arruina el trabajo, ¿asumirá usted la responsabilidad? ¿No deberían haber calculado mejor la cantidad necesaria en la fase de planificación? El pensamiento cruzó por su mente, pero Lee Si-yuk se lo tragó. Para evitar más regaños, solo pudo escuchar en silencio. Lo siento por estar tan irritable, señor Si-yuk. Pero espero que lo entienda. ¿Ve mis ojos? Llevo 3 noches sin dormir y estoy muy sensible. Por favor, hágalo mejor en el futuro. Jun Seo-jin abrió mucho los ojos y luego bajó la cabeza para revisar los subproductos. Trajo la cantidad correcta. Bien. Sígame con eso. Entendido. Ella abrió una gran puerta de seguridad con su tarjeta. Lee Si-yuk la siguió, empujando el carrito. El interior estaba lleno de subproductos de puertas, piedras mágicas, cadáveres de monstruos, núcleos, especialidades. Sin embargo, a medida que avanzaban, el paisaje cambiaba. Cada vez había más artefactos terminados que materiales en bruto. Lee Si-yuk empujaba el carrito con cuidado, observando cada pieza con admiración. ¡Guau! La deslumbrante belleza de la ingeniería mágica le arrancó un suspiro. En realidad, Lee Si-yuk también había soñado con ser investigador o ingeniero mágico como Jun Seo-jin. Incluso antes de la era de las puertas, su sueño era convertirse en ingeniero. Cuando el mundo cambió, simplemente adaptó ese sueño. Pero se topó con la dura limitación de ser un no despertado. Las piedras mágicas eran concentraciones de energía mágica. Para alguien incapaz de sentirla, una piedra mágica no era más que una piedra común. No podía fabricar artefactos ni dedicarse a la ingeniería mágica. Aún así, no se rindió. Estudió por su cuenta, leyendo artículos de investigación y planos de artefactos publicados. Aunque no podía practicar, podía comprender la teoría. Todo gracias a su talento innato para la observación. Pues la sociedad no me acepta, se dijo con amargura. Envió decenas de planos a diferentes empresas, pero todos fueron rechazados por llevar la etiqueta de no despertado. Al final, se conformó con la realidad. Si no podía crearlos, al menos los vería de cerca. Y el mejor lugar para eso era precisamente el equipo de transporte de Termion Corporation. Mientras empujaba el carrito, no podía apartar la vista de los artefactos. Aunque había pasado por allí decenas de veces, siempre le producía la misma emoción. Era mejor disfrutar de los logros ajenos que lamentarse por un sueño inalcanzable. Lee Si-yuk se detuvo de repente. En la última sección de artefactos expuestos, la línea de productos más reciente, algo le llamó poderosamente la atención. Dejó el carrito y se acercó a la vitrina.
Termion Hex 9, prototipo, un artefacto con forma de pistola que dispara la energía mágica del usuario como munición. Se ha mejorado la precisión y la portabilidad respecto a la versión anterior. Era una pequeña pistola, tal como se describía. A través del cuerpo translúcido se podía ver el circuito de energía mágica de color azul. Lee Si-yuk no podía sentir el poder de la piedra mágica, pero algo en el diseño no encajaba con sus conocimientos autodidactas de ingeniería mágica. Señor Si-yuk, ¿qué pasa?, preguntó Jun Seo-jin al ver que no la seguía. Entrecerró los ojos y se acercó. Hay algo que no entiendo. ¿Qué es esto? Entendí que mejoraron la precisión superponiendo varias veces el circuito de energía mágica en el cañón. Y también redujeron el tamaño. ¿Cómo sabe eso, señor Si-yuk? ¿No era usted un no despertado? Los ojos de Jun Seo-jin se abrieron como platos. Es translúcido, así que se ve todo el circuito. Además, compré la versión anterior, la Hex 8, y la examiné a fondo. ¿La compró? ¿Por qué? De todos modos, usted no puede usarla. Y con el salario del equipo de transporte debe haber sido muy difícil, ¿no? Jun Seo-jin parecía genuinamente sorprendida. No lo digo para ofenderlo, señor Si-yuk. Solo tengo curiosidad. Simplemente me interesan mucho los artefactos. Suelo comprar todos los productos nuevos que salen. Ya veo. Bueno, ¿qué es lo que no entiende? La parte del cargador en el cuerpo. Para reducir el consumo de energía mágica del usuario, ¿no sería mejor ramificar el circuito en 3 ramas en lugar de extenderlo en una sola? La eficiencia aumentaría considerablemente. Jun Seo-jin miró el punto que Lee Si-yuk señalaba. Quiso seguir caminando y decirle que no dijera tonterías, pero se quedó congelada. ¿Qué? Era exactamente como él había dicho. El circuito del cargador se extendía en una sola rama gruesa, una estructura ineficiente que provocaba fugas constantes de energía mágica. Ella conocía perfectamente esa teoría. El departamento de diseño había planeado ramificarlo en 3, tal como decía Lee Si-yuk. Era un error que se les había escapado en la línea de producción. El hecho de que un no despertado lo hubiera detectado era realmente asombroso. El Termion Hex era el producto estrella de la compañía. Si ese error hubiera llegado a los productos de venta masiva. Solo de pensarlo le daba escalofríos. ¿En serio? Se puede arreglar. Es solo un prototipo. Jun Seo-jin no pudo admitirlo. Su orgullo como una de las 11 investigadoras seleccionadas por la asociación se lo impedía. Vamos rápido. No tenemos tiempo. Sí. Lee Si-yuk notó cómo se le enrojecían los lóbulos de las orejas bajo el cabello recogido. Después del trabajo. Lee Si-yuk terminó de cenar y se sentó frente a su escritorio. Encendió el ordenador y comenzó a leer artículos académicos. Enfoque de ingeniería de materiales para mejorar la durabilidad de los artefactos basados en piedras mágicas. Aunque el contenido parecía complejo, a Lee Si-yuk le encantaba ese tipo de lecturas. Gracias a sus años de autoaprendizaje, lograba entenderlo sin demasiada dificultad. Primera lectura. Segunda lectura. Tercera lectura. Cuando terminó, sacó una caja cuadrada del cajón. Dentro había varillas de plástico ordenadas. ¿Qué iba a hacer hoy? Afortunadamente, tenía una imagen del producto en el escritorio, un artefacto de comunicación de energía mágica en miniatura lanzado por un competidor de Termion. Sacó las varillas una por una y comenzó a ensamblarlas con lentitud. Aunque no tenía el plano exacto, lo reconstruyó en su mente a partir de la fotografía. ¿Dónde debía ir la piedra mágica? Colocó una bola de acero. ¿Dónde debía estar el circuito de energía mágica? Puso un hilo blanco. Así, Lee Si-yuk, incapaz de manejar energía mágica, creaba artefactos falsos usando sustitutos. Excepto por el hecho de que no fluía energía mágica, era casi idéntico al original. Además, había realizado sus propias mejoras. Es divertido, susurró con una sonrisa. Una ligera amargura se mezclaba con su satisfacción. Si hubiera sido un despertado. Si pudiera manejar la energía mágica. Si esto fuera un artefacto real. Era solo una fantasía. Llevó la imitación hasta un rincón de la habitación. Allí había una enorme vitrina donde exhibía con cuidado todas sus creaciones. Al final, Lee Si-yuk, incapaz de fabricar artefactos reales, realizaba su pequeño sueño de esta manera. Cada día, después del trabajo, creaba e investigaba una imitación.
Aunque era imposible crear nuevos circuitos de energía mágica, sí podía imitar los ya existentes con materiales no mágicos. Allí, Lee Si-yuk también era un ingeniero mágico. Colocó la imitación de ese día en el lugar más alto de la vitrina. Din. Mientras ordenaba sus cosas para el día siguiente, un alegre sonido de notificación resonó. Una ventana azul apareció ante sus ojos. ¿Has despertado? ¿Despertar? Lee Si-yuk retrocedió, sorprendido. Pero aún faltaban más sorpresas. Examinando tu información, condición oculta cumplida. Imitar las obras de otras personas 5000 veces. 5.000 diagonal 5.000, logro, genio de la imitación sin precedentes. Aunque no naciste con talento, has hecho florecer una flor tras un esfuerzo indomable, da un paso hacia el lugar que anhelabas. Se te otorga una habilidad oculta, deseas confirmarla. Boom, boom, boom. El corazón de Lee Si-yuk latía con fuerza. Con las piernas temblorosas, pensó en confirmar. Adquieres la habilidad de rango X, imitación. Imitación puedes imitar cualquier cosa. Dependiendo de tu habilidad, incluso puedes superar el original, que es lo que sea. Capítulo 2, un paso más cerca del sueño. Hace 20 años, la Tierra cambió drásticamente. La aparición de la puerta y la ventana de estado fueron el detonante. Una ventana azul surgió ante los ojos de algunas personas, y aquellos que la poseían adquirieron un poder muy distinto al de los humanos comunes. A estas personas se les llamó despertados. Con la llegada de las piedras mágicas y los despertados, el mundo evolucionó en tan solo 20 años a un nivel incomparable con el pasado. Por eso, los no despertados estaban destinados a ser relegados. Humanos inferiores que no podían sentir la magia en un mundo dominado por ella. Así los consideraban la mayoría de los despertados. Lee Si-yuk, conductor de transporte de Thermion Corporation, también había sido una de esas especies inferiores. Hasta hace un momento. Ahora, Lee Si-yuk observaba aturdido la ventana azul que cubría su visión. Has despertado. Nombre, Lee Si-yuk, género, masculino /diagonal edad, 28. Comprobando habilidades poseídas. Habilidades generales: sensibilidad mágica, rango E, control mágico, rango E, conducción mágica, rango E, amplificación mágica, rango E. Dios mío. Lee Si-yuk dejó escapar un suspiro. Era exactamente como las ventanas de estado que los despertados describían en Internet. Su deseo, guardado durante tanto tiempo como un simple sueño, se había hecho realidad. Desde sensibilidad mágica hasta amplificación mágica, estas habilidades generales eran las que distinguían a los despertados de los no despertados. Eran las habilidades básicas que todos los despertados obtenían al despertar. Sin ellas, era imposible sentir la magia. Eso significaba que a partir de ahora, Lee Si-yuk también podía sentir la magia. Sentado con las piernas cruzadas sobre la cama, cerró los ojos. Gracias a todos los artículos que había leído, sabía perfectamente cómo proceder. Respiró profundamente y relajó su cuerpo. Entonces, una energía intangible que flotaba a su alrededor comenzó a rozar su piel. Magia. Esa energía que antes le parecía inalcanzable e intocable, ahora podía sentirla. Lee Si-yuk agitó la mano en el aire. Normalmente no habría sentido nada, pero ahora algo se enganchaba a sus dedos. Era como meter la mano en el agua y removerla. Abrió los ojos. En el aire de la habitación, que antes parecía normal, ahora se entrelazaban caóticamente hilos azules. La magia era visible. Funciona. Lee Si-yuk se alegró de corazón. A partir de ahora, con habilidades como sensibilidad mágica, también podría soñar con convertirse en ingeniero mágico. Aunque el rango fuera E, ¿qué importaba? No aspiraba a rango S ni a poder sentir la magia, ya era más que suficiente. ¿Qué habilidades especiales tendré? Si las habilidades generales eran la base común de todos los despertados, las habilidades especiales variaban según cada individuo. Ellas determinaban si uno se convertiría en un cazador de combate, un ingeniero de fabricación u otra profesión. Latido, latido. Lee Si-yuk se agarró el pecho palpitante y abrió la ventana de habilidades especiales. Comprobando habilidades especiales. Habilidades especiales: imitación, rango X, nivel actual 1/diagonal nivel límite 3, ojo que penetra la esencia, rango X, florecimiento, rango X. Rango X. Lee Si-yuk, que estaba bien informado, nunca había oído hablar de ese rango en su vida. Sabía que el más alto conocido era el rango S. ¿Cómo era posible esto?
Abrió las descripciones una por una. Imitación, rango X, nivel actual 1, puedes imitar cualquier cosa que desees. Dependiendo de tu habilidad, es posible superar el original. Era peculiar que tuviera niveles. ¿Significaba que podía crecer? De todos modos, imitación le permitiría replicar otros artefactos de forma mucho más perfecta. Ojo que penetra la esencia, rango X, es una habilidad que poseías originalmente. Tienes una excelente perspicacia para ver todos los objetos y seres vivos. Puedes verificar la información de los artefactos. La poseía originalmente. Lee Siyuk abrió la boca, sorprendido. Según la descripción, todo el tiempo que había pasado imitando artefactos, entendiendo planos y documentos con facilidad, había sido gracias a esta habilidad. Pensaba que había progresado solo con esfuerzo, pero al parecer poseía un talento innato. Florecimiento, rango X, tu talento ha florecido. A partir de ahora, puedes aumentar el rango de tus habilidades según tus acciones. Experimenta un crecimiento sin límites. Era increíble. ¿Aumentar el rango? Nunca había visto algo así. Normalmente, si una habilidad nacía con rango E, se quedaba en E de por vida. Pero esta habilidad rompía por completo esa regla. ¡Qué locura! Las comisuras de los labios de Lee Siyuk se curvaron en una sonrisa. Había dado un paso más hacia su sueño frustrado. ¿Podía haber algo más emocionante que esto? Era tan conmovedor que todo el esfuerzo de copiar trabajos ajenos y analizar innumerables documentos no había sido en vano. Ahora que podía sentir la magia, toda esa experiencia se convertiría en un nutriente fértil para su sueño. Lee Siyuk se recostó en la cama, intentando calmar su corazón desbocado. Al día siguiente, Lee Siyuk regresó a casa apresuradamente después del trabajo. Había llegado un paquete. La noche anterior, antes de dormir, había pedido una piedra mágica de clase C barata y un núcleo de puerta en una tienda en línea. Hoy pensaba probar la habilidad imitación con esos materiales. ¿Hasta qué punto podría crear un artefacto imbuido de magia? Uf. Organizó cuidadosamente los materiales sobre el escritorio. No eran de alta calidad. Los subproductos de puertas de clase B o superior eran acaparados por grandes empresas como Termion. Aún así, las piedras mágicas de clase C se podían comprar a un precio razonable. La obra que iba a imitar hoy era Termion Hex 9. El prototipo que había visto en el almacén subterráneo de Termion hacía unos días. Un artefacto con forma de pistola, el producto representativo de la compañía. Recordaba que tenía un defecto. Aunque se lo había mencionado a la jefa Jun Seo-jin, ella no le había dado importancia. Lee Siyuk, con esa duda aún en mente, intentaría replicarlo y corregir el fallo. Durante el trabajo de ese día, había observado el Hex 9 con mucha atención. Cerró los ojos y dibujó el plano en su mente. Dado que los materiales eran de baja calidad, no esperaba que el rendimiento se acercara al original. Con que simplemente funcionara la magia, ya sería un gran éxito. Se puso los guantes. Imitación se activa. Asistiendo el pensamiento del usuario. Asistiendo los movimientos del usuario. El plástico translúcido hecho de huesos de monstruo derretidos comenzó a tomar forma. El pensamiento de Lee Siyuk, que ensamblaba lentamente, se expandió de forma instantánea. Su mente superó sus propios límites. El diseño original que había concebido se modificó. Diseños óptimos surgían en el momento preciso. Zumbido. Sosteniendo un adhesivo mágico que emitía altas temperaturas, unió las piedras mágicas. La parte del cargador y el centro exacto del cañón. Las ideas encajaban a la perfección. El ojo que penetra la esencia se activa. Con la ayuda de la habilidad, los movimientos de Lee Siyuk se volvieron aún más fluidos. Sus manos se movían con precisión y suavidad, como un río fluido. Completó el circuito mágico básico. Superpuso varias capas de circuitos en el cañón para aumentar la precisión, tal como había visto en el Hex 9. También adelgazó el cuerpo translúcido para mejorar la portabilidad. Hasta ayer era incapaz de manejar la magia. La sensación era completamente nueva. Ahora venía la parte más importante, corregir el defecto del prototipo. Rasca, rasca. Para evitar fugas innecesarias de magia, dividió el circuito grueso de una sola rama en 3 circuitos más delicados. En este proceso, Lee Siyuk estuvo seguro de algo, sin la habilidad imitación, le habría tomado muchísimo más tiempo. ¿Está terminado? Levantó la cabeza. El tiempo había volado. Imitación sugiere.
Interconecta el circuito del cargador y el circuito del cañón. Lee Si-yuk frunció los labios, pensativo. Recordó un artículo de un pequeño laboratorio estadounidense que había leído. Si conecto todos los circuitos divididos en 3 ramas al cañón, la capacidad de disparo continuo mejoraba enormemente. Era una tecnología poco conocida porque solo se aplicaba a pistolas de pequeño tamaño. Termion parecía haberla pasado por alto. Se puso los guantes de nuevo y realizó la modificación rápidamente. Solo quedaba el último paso. Activó conducción mágica e infundió su maná en la pistola. La imitación ha sido exitosa. Lo logré. Lee Si-yuk levantó los brazos en señal de victoria, con una enorme sonrisa. Había creado un artefacto con sus propias manos. Pasar de simple espectador a creador le producía una emoción indescriptible. Sin embargo, aún quedaba un paso, probarlo. Esto no va a perforar la pared, ¿verdad? Sacó un cojín viejo de una esquina y lo colocó contra la pared. Estará bien, supongo. Apretó el gatillo. ¡Tang! Con el disparo, el maná salió de su cuerpo. Y la bala de maná atravesó el cojín y abrió un agujero en la pared. ¡Mierda! Lee Si-yuk se quedó pálido y examinó el agujero. Suspiró aliviado al ver que se había detenido en medio de la gruesa pared. Espera un momento. Esto es un alquiler. Era un gran problema. Al día siguiente, Lee Si-yuk fue a trabajar como siempre. Esperaba frente a la puerta a que salieran los cazadores, pero una sonrisa permanente adornaba sus labios. En el bolsillo llevaba la pistola que había imitado la noche anterior. ¿MMM? Sintió una ligera vibración. Un temblor tan sutil que no habría notado si no hubiera despertado. Los empleados de la asociación de cazadores que controlaban la puerta no parecían percibirlo. Conversaban con normalidad. ¿Será porque estoy dentro del camión? Ahora lo sintió con más claridad. Lee Si-yuk, que observaba fijamente la puerta, se dio cuenta. Era un temblor de maná. Una línea continua se dibujaba en la puerta. Chispas crepitantes. Si no hubiera podido ver el maná, no lo habría notado. Gate break. El fenómeno en el que los monstruos se derramaban porque no se logró despejar la puerta a tiempo. Los empleados de la asociación aún no se habían percatado. ¡Pang! Lee Si-yuk tocó la bocina. Los empleados se taparon los oídos y lo miraron extrañados. Aléjense. El gate break está. Pajijijik. En un instante, una grieta apareció en el centro de la puerta. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Una enorme explosión estalló y los monstruos comenzaron a derramarse. Lee Si-yuk retrocedió el camión para alejarse. Afortunadamente, estaba a salvo. Cuando el humo se disipó, vio la escena. Algunos empleados tenían heridas leves, pero la mayoría se había protegido elevando su maná. Fue gracias a la advertencia de Lee Si-yuk. ¡Cuá! Yo me muero. Un cazador salió corriendo desesperado entre los monstruos. Hoy habían entrado 3 cazadores en esta puerta de rango B. Al no ver a los demás, parecía que solo él había sobrevivido. Karruu. Kikijek. El número de monstruos era inusual. Había uno que claramente era el jefe. Los monstruos normales. Mierda. Eran decenas. Evacúen. Los empleados gritaban mientras intentaban bloquear al enorme monstruo jefe. Lee Si-yuk puso las manos en el volante. Ahora que la atención de los monstruos menores estaba centrada en el cazador, era el momento perfecto para escapar. Brum. Mientras giraba el camión, vio al cazador que huía. Un rostro familiar. Ahí. Sálvame, por favor. Era Lee Kang-mok, el mismo cazador que días atrás había tirado al suelo los documentos que Lee Si-yuk le había entregado. Capítulo 3. Dije que no lo sabía. Oye, tú. Conoces mi cara, ¿verdad? Llévame contigo. Lee Kang-mok huía desesperado de los monstruos. Lee Si-yuk, mientras maniobraba el camión marcha atrás, pensó con rapidez. ¿Debería salvarlo? ¿Se arrepentiría si no lo hacía? No. No era eso. La velocidad de los monstruos que se acercaban era mucho mayor de lo que imaginaba. Si continuaba así, incluso ignorando a Lee Kang-mok, el camión terminaría siendo alcanzado. Y si eso ocurría, Lee Si-yuk también sería destrozado por aquellas criaturas.
Maldita sea. Apretó con fuerza el volante. Jijejejec. Entrecerró los ojos e intentó identificar a los monstruos. Recordaba haberlos visto en la enciclopedia de la puerta. Hormigas depredadoras. Monstruos comunes que aparecían en puertas de grado B. Individualmente no eran muy poderosos, pero compensaban su debilidad con un número abrumador. Eran extremadamente rápidas y poseían una fuerte fuerza de mordida. Además, su defensa es baja. Debido a su alta velocidad, su exoesqueleto era relativamente delgado y ligero. ¡Ah! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Lee Kangmok envolvía sus puños con maná y golpeaba una tras otra a las hormigas que se le lanzaban. Parecía que no tenía artefactos. Perder el arma principal dentro de una puerta era casi una sentencia de muerte. Enfrentarse a hormigas depredadoras sin artefactos era como lanzar huevos contra una roca, más aún tratándose de criaturas que atacaban en masa. Si dudaba más, su propia vida correría peligro. Chasqueó la lengua, tomó la réplica del Termion Hex 9 del asiento del pasajero, bajó la ventanilla y apuntó hacia los monstruos. ¡Boong! El poco maná que salía de su cuerpo se convirtió en balas y llenó el cargador. Con una cantidad mínima de maná lograba la máxima eficiencia. Afortunadamente, el diseño que había mejorado durante la imitación funcionaba a la perfección. ¡Tan! Apretó el gatillo. Con un estruendo que le perforó los oídos, una hormiga que estaba a punto de morder el cuello de Lee Kangmok cayó al suelo. Lee Kangmok, que gritaba sin parar, miró a Lee Si-yuk con los ojos muy abiertos. Su expresión parecía preguntar, ¿no eras un no despertado? No había tiempo para explicaciones. Lee Si-yuk conducía con la mano derecha y disparaba con la izquierda. ¡Van! 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 Su corazón latía desbocado. Soportó la sensación de debilidad provocada por la pérdida de maná apretando los dientes. Kijek. Kejejek. Aunque le preocupaba la potencia del artefacto hecho con materiales baratos, las hormigas depredadoras tenían una defensa baja. La alta precisión del Hex 9 y la capacidad de disparo continuo que él mismo había añadido jugaron a su favor. Disparos, gritos y más disparos. Cada vez que movía la mano izquierda, una hormiga caía. Sentía que el maná se le agotaba, pero el circuito de alta eficiencia lo ayudaba a resistir. ¡Ah! ¡Malditos bastardos! Con el número de monstruos reducido, Lee Kangmok ganó espacio para moverse. Rugió y agitó sus puños envueltos en maná. Jijejejejec. Tras eliminar a la última hormiga depredadora, Lee Si-yuk miró a su alrededor y se dio cuenta de que se había alejado bastante del lugar original. Había retrocedido demasiado mientras disparaba. Perros, malditos perros. Lee Kangmok se desplomó sin fuerza sobre los cadáveres de las hormigas. Incluso desde dentro del camión, su estado se veía lamentable. Probablemente había sufrido mucho dentro de la puerta. Era un milagro que hubiera sobrevivido. Jaja, Lee Si-yuk soltó una risa vacía, desplomado en el asiento. Solo habían pasado 2 días desde que despertó. Todavía no había completado su registro como despertado en la asociación. Y ahora resultaba que había detenido una ruptura de puerta y salvado a un cazador con un artefacto fabricado por él mismo. Hasta él mismo lo consideraba absurdo. ¡Wow! Increíble. ¿Qué está pasando? Es una locura. Tengo que subirlo a la comunidad. Como había ocurrido en el centro de Seúl, era natural que se formara un gran revuelo. Los transeúntes se aglomeraban alrededor del camión, grabando y tomando fotos con el flash. Por favor, retrocedan todos. Dispérsense. Poco después llegaron empleados de la asociación con la ropa hecha jirones. Debían haber estado lidiando con el monstruo jefe mientras Lee Si-yuk y Lee Kangmok se enfrentaban a las hormigas. Lee Si-yuk, recuperando apenas la conciencia, bajó del camión casi tambaleándose. ¿Está bien? Un empleado lo sostuvo por el hombro. Era un despertado. No lo sabía. Ah. No ha pasado ni una semana desde que desperté, así que todavía no me he registrado. Mañana iré directamente a... Lee Si-yuk se detuvo. El empleado lo miraba con expresión extraña. ¿No debería registrarse como despertado? No, ¿qué es eso? Jaja. En una situación de emergencia como esta, ¿qué importancia tienen los procedimientos? La asociación debería disculparse y aún así no sería suficiente. El empleado agitó la mano.
No pudimos hacer nada por los 2 cazadores que desaparecieron dentro, pero, gracias a usted, el cazador Lee Kang-mok salvó la vida. Además, gracias a que tocó la bocina antes de la ruptura, nuestros empleados también lograron protegerse. Nos descuidamos por un momento. Se inclinó profundamente. Lamento mucho que se haya visto envuelto en este accidente. Y le agradezco sinceramente su ayuda. Solo hice lo que tenía que hacer. Mi vida también estaba en peligro. No haga esto, por favor. Levántese. Lee Si-yuk le enderezó la espalda al empleado. Parece que la ruptura ha terminado. ¿Puedo irme ya? Sí. Se le contactará pronto. Le causamos daños por nuestro descuido. El empleado miró el capó destrozado del camión. Entendido. Entonces, buen trabajo. Lee Si-yuk asintió y volvió a subir al camión. Se sentía exhausto, a punto de desmayarse, pero no podía irse a casa todavía. Todavía estaba en servicio. Tenía que informar sobre su trabajo. ¿Qué me dirán esta vez? Por culpa de la ruptura no había podido recuperar correctamente las piedras mágicas y se había retrasado mucho. Piso 3 subterráneo. Las puertas del ascensor se abrieron. Lee Si-yuk cerró los ojos con fuerza, preparándose para los regaños de su superior. No hubo ninguna reacción. Abrió los ojos lentamente. La jefa del departamento de investigación, Jun Seo-jin, estaba bebiendo café sentada en una silla no muy lejos. Al verlo salir del ascensor, dejó la taza sobre la mesa. ¿Señor Si-yuk? ¿Sí? ¿Por qué vino? Es una nueva forma de regaño, pensó Lee Si-yuk, intentando descifrar la intención de la pregunta. Como no encontró respuesta, abrió la boca con cautela. Vine a entregar los subproductos que transporté hoy, pero... No, no es eso. Jun Seo-jin se acercó. Si trabajó tan duro hoy, podría haberse ido directamente a casa a descansar. ¿Por qué se molestó en venir a la empresa? ¿Trabajo duro? Sí. ¿Acaso finge que no lo sabe? La noticia ya está en todos los portales. ¿No le molesta un poco? ¿Noticias? ¿De qué está hablando? Mientras parpadeaba confundido, ella abrió ligeramente la boca. Parece que realmente no lo sabe. Espere un momento. Jun Seo-jin sacó su teléfono y le mostró la página de noticias de un portal importante. Ruptura de puerta de grado B en el centro de Seúl. Conductor de Termion rescata a cazador de grado A. Alrededor de las 3 de la tarde ocurrió una ruptura de puerta de grado B en el centro de Seúl. Se confirmó que un conductor de Termion Corporation, que esperaba frente a la puerta, rescató milagrosamente a un cazador de grado A que apenas había logrado escapar. Los ciudadanos calificaron este incidente como un héroe nacido en la fría sociedad actual, y el presidente de la Asamblea General de No Despertados declaró que era una noble respuesta contra el creciente abuso de poder de los despertados. Lee Si-yuk leyó el artículo con los ojos muy abiertos. Su foto aparecía en gran tamaño y sin pixelar. Tat. Jun Seo-jin le quitó el teléfono de las manos y se lo guardó en el bolsillo. De todos modos, felicidades, señor Si-yuk. De la noche a la mañana se ha convertido en una gran estrella. Por cierto, ¿cuándo despertó, y cuál es su habilidad? Hace unos días. Es una habilidad relacionada con la fabricación. Había escuchado que entre despertados era de buena educación no revelar información precisa sobre las habilidades especiales. Ya veo. Y el presidente lo llamará pronto, así que prepárese un traje. Tiene que lucir lo más impecable posible. ¿El presidente? Si se refería al presidente, ¿debía ser el presidente de Termion Corporation porque mencionaban su nombre de repente? El cazador de clase A que usted salvó hoy es el hijo del presidente. El cazador Lee Kang-mok. Jun Seo-jin soltó una risita. La empresa está en completo caos ahora mismo. Hay rumores de que usted se acercó a propósito para salvarlo, y también gente diciendo que es una pena que el hijo del presidente, que entró por enchufe, no haya muerto. Jeje. Realmente no hay gente más loca. ¿Está bien que diga esas cosas? ¿Qué importa? ¿Nadie está escuchando? ¿Acaso el señor Si-yuk va a ir por ahí contándolo? No tengo intención de hacerlo. Lee Si-yuk negó con la cabeza mientras intentaba recomponer su expresión. ¿Estaba realmente asombrado el hijo del presidente? Él no había salido a salvar a Lee Kang-mok. Simplemente había apretado el gatillo para sobrevivir. ¿Cómo podía existir tal coincidencia?
Pero, señor Siyuk, está mintiendo, ¿de verdad no sabía que Lee Kang-mok era el hijo del presidente? No. Realmente no lo sabía. Normalmente no me interesan mucho los asuntos internos de la empresa. Lee Siyuk se dio cuenta de lo que acababa de decir y cerró la boca. Por muy honesto que fuera, no era apropiado decir algo así frente a una persona importante de la compañía. Sin embargo, Jun Seo-jin reaccionó con naturalidad. Bueno, siendo usted, es el tipo de persona que haría eso. A pesar de ser la jefa del Departamento de Investigación 1, Jun Seo-jin se encargaba personalmente de la inspección de las entregas todos los días. Gracias a su personalidad meticulosa, tras tratar con decenas de conductores al día, captaba rápidamente la personalidad de cada uno. Sin embargo, Lee Siyuk no encajaba en ninguna categoría ambiciosa. Simplemente entregaba los subproductos en silencio y, de vez en cuando, hacía preguntas extrañas sobre los artefactos en el almacén. También tengo que informarle al presidente que fue usted quien descubrió el defecto en el prototipo del Termion Hex 9. Jun Seo-jin asintió con la cabeza. El defecto en el circuito que Lee Siyuk había señalado días atrás en el almacén. En ese momento lo había ignorado, pero ahora se arrepentía profundamente. Jefa del Departamento de Investigación 1. Una posición lo suficientemente alta como para comunicarse directamente con el presidente. Si es por el carácter del presidente, definitivamente lo llamará. Es muy minucioso en ese aspecto. ¿De verdad? Sí. Justo mañana es fin de semana, así que descanse bien y espere la llamada. Jun Seo-jin tomó el carrito de transporte. Yo me encargo de esto, así que váyase a casa ya. Puedo hacerlo yo también. Ya. Hoy hay pocas piedras mágicas, ¿qué más da? Sin darle oportunidad de protestar, abrió la puerta de seguridad y entró. Se ha vuelto loca la gente. ¿Por qué su jefa, famosa por su mal genio, actuaba así de repente? Parecía como si tuviera algo de qué disculparse. Domingo por la tarde. Lee Siyuk estaba probando su habilidad, imitación, con piedras mágicas baratas que había comprado. Zumbido. El teléfono vibró sobre el escritorio. Detuvo su trabajo y revisó el mensaje. Ha llegado un mensaje. Señor Lee Siyuk del equipo de transporte. Tiene programada una reunión con el presidente el lunes tras su llegada al trabajo. Por favor, diríjase a la oficina del presidente. El remitente era la secretaría directa del presidente de Termion Corporation. Esto realmente está sucediendo. Lee Siyuk se levantó ligeramente de la silla sin darse cuenta. Capítulo 4 es una especie de inversión. Lunes por la mañana. Edificio de Termion Corporation. En el ascensor, Lee Siyuk presionó el botón del piso 55 con un movimiento algo torpe. Zumbido. Con un ligero ruido, el ascensor ascendió a gran velocidad. Incluso ese pequeño sonido llegaba a sus oídos con una claridad inusual. Lee Siyuk estaba visiblemente nervioso. Realmente me voy a volver loco. Iba a reunirse con el presidente de la empresa en su propia oficina. Normalmente iba a trabajar con el uniforme del equipo de transporte, pero hoy se había puesto el traje que guardaba en el armario. La camiseta interior ya empezaba a empaparse de sudor frío. Nunca le había importado cómo funcionaba la empresa ni quiénes eran los directivos clave. Solo se concentraba en su trabajo y en su pasión por la ingeniería mágica. Sin embargo, en ese momento, incluso él no podía evitar sentir nervios. Ir a reunirse con el dueño de la gran empresa donde trabajaba todos los días era una experiencia completamente distinta. La puerta se abre. ¿Por qué ha venido? En la secretaría situada frente a la oficina del presidente, una secretaria le preguntó. Lee Siyuk mostró su tarjeta de empleado. Soy Lee Siyuk, conductor del equipo de transporte. Recibí una llamada para una reunión programada con el presidente hoy. Espere un momento, por favor. La secretaria revisó el ordenador. Confirmado. Puede pasar directamente. Gracias. Lee Siyuk se arregló la ropa una última vez y abrió la puerta. En el centro de la amplia sala, el presidente ya lo esperaba sentado a la mesa de reuniones. Lee Siyuk se acercó rápidamente y tomó asiento frente a él. Encantado de conocerlo. Soy Lee Siyuk, conductor del equipo de transporte. Es un honor conocerlo, presidente. Cuando estrechó la mano que le tendía el presidente y respondió con cortesía, este sonrió levemente. Jaja, honor. Me hace sentir incómodo. Puedes tratarme con más naturalidad.
Su tono era más suave de lo que esperaba y mantenía un lenguaje formal. Lee Si-yuk levantó ligeramente las cejas mientras observaba al presidente. Presidente Lee Yong-gon. Un cazador que, en una etapa tardía, se había lanzado al negocio de los artefactos. Un empresario tardío que, gracias a su juicio frío y racional, había elevado a Termion Corporation hasta convertirla en una de las empresas líderes a nivel mundial. Sus ojos penetrantes, su físico robusto y su postura impecable irradiaban el aura propio de una persona importante. Me enteré de lo sucedido. El conductor Lee Si-yuk salvó al cazador Lee Kang-mok. Sí. Pero, la historia que circula y la realidad son un poco diferentes. Fue más una colaboración que un rescate unilateral. Lee Si-yuk prefirió decir la verdad en lugar de exagerar. Sin embargo, el presidente Lee Yong-gon negó lentamente con la cabeza. Colaboración. Conductor Lee Si-yuk, también vi el vídeo que se subió a internet. Como fue grabado desde la mitad, no pude ver la situación inicial. Se recostó en su silla. Pude entender la escena general, mi hijo gritando por ayuda mientras huía y usted enfrentándose en silencio a los monstruos que lo perseguían. ¿Quién podría llamar a eso colaboración? Ni siquiera yo, su padre, podría haber hecho eso. Ante las palabras de Lee Yong-gon, teñidas de ligero pesar, Lee Si-yuk tragó saliva. Parece que la relación familiar es complicada. Aunque no le interesaban los chismes, era evidente que la relación entre padre e hijo no era precisamente armoniosa. He dicho algo innecesario. Cada vez que sale el tema de mi hijo, se me escapan tonterías. No, presidente. Ejem. De todos modos, iré directo al grano. Quiero expresar mi gratitud al conductor Lee Si-yuk. ¿Hay algo que desee? Mientras Lee Si-yuk reflexionaba, el presidente continuó. Escuché que despertó hace poco. La gerente Jun Seo-jin me dijo que su habilidad es de tipo fabricación. Al parecer se destacó con el artefacto que creó usando esa habilidad. Lo miró fijamente a los ojos. Por eso, ¿qué le parece unirse al Departamento de Investigación de Termion Corporation? ¿Departamento de Investigación? Sí. Si lo desea, le daré un puesto en el primer departamento de investigación, donde trabaja la gerente Jun Seo-jin. No lo digo por simple cortesía. Lee Yong-gon cruzó las piernas. Lamento decirlo así, pero soy un hombre de negocios. Vi el artefacto del vídeo donde usted se destacó. Incluso yo, que soy de tipo combate, pude darme cuenta de que su habilidad no es común. Hice cálculos exhaustivos y consulté a varios empleados. ¿Qué pasaría si el conductor Lee Si-yuk se convirtiera en el investigador Lee Si-yuk? Tanto mis cálculos como las respuestas de los empleados fueron positivos. Además, es una forma de agradecerle por haber salvado a mi hijo. Contó con los dedos, como si evaluara ganancias y pérdidas. ¿Qué le parece? Si da su aprobación, puede empezar a trabajar en el laboratorio mañana mismo. Era una propuesta increíblemente generosa. Lee Si-yuk lo consideró así. El Departamento de Investigación de Termion Corporation era conocido por su feroz competencia. Exámenes escritos y prácticos de dificultad extrema, y una entrevista aún más dura. El primer departamento de investigación, donde trabajaba Jun Seo-jin, una de las 11 investigadoras seleccionadas por la asociación, era el más prestigioso. Me están ofreciendo ese puesto a mí. Por mucho que hubiera salvado a su hijo. Las yemas de los dedos de Lee Si-yuk temblaron ligeramente. Al mismo tiempo, se le erizó la piel. Esta persona habrá reconocido el verdadero valor de mi habilidad de rango X, ¿es esta la visión de un dueño de una empresa global? Hay mucho tiempo. Puede pensarlo con calma, dijo Lee Yong-gon mientras sorbía su té. Lee Si-yuk asintió, intentando calmar su corazón desbocado. Si fuera el yo de antes, habría aceptado de inmediato, pero... Ahora la situación era diferente. Según lo que sabía, no existía nadie más en la Tierra con una habilidad de rango X. Como máximo, rango S. En ese caso, podría recibir ofertas de todo el mundo y negociar las mejores condiciones. ¿Era realmente correcto unirse directamente a Termion de esta manera? No era por dinero. El sueño de Lee Si-yuk siempre había sido crear sus propios artefactos. Aunque su habilidad era imitación, ese deseo seguía intacto. Sin embargo, si se convertía en investigador de una empresa, tendría que seguir las órdenes de la dirección y trabajar en los proyectos que le asignaran. En ese preciso momento, tomó una decisión. Presidente. Tras una cuidadosa reflexión, Lee Si-yuk abrió la boca. Agradezco mucho su oferta,
pero no deseo unirme al departamento de investigación. Estoy satisfecho con mi puesto actual como conductor de transporte en Termion Corporation. ¿Habla en serio? El presidente Lee Yong-won mostró una clara expresión de sorpresa. ¿Cuál es la razón? ¿Acaso otra empresa le ha hecho una oferta mejor? No. No es eso. Entonces. Ah, ya entiendo. Es por la recompensa. ¿Cuánto quiere? Se lo enviaré de inmediato. Soltó una risa hueca, como si ya lo hubiera previsto. La expectativa desapareció de su rostro. Aún así, Lee Si-yuk lo rechazó de nuevo. Mi situación económica no es holgada, pero solo aceptaré su buena voluntad, presidente. Vaya. Conductor Lee Si-yuk. ¿Qué es lo que quiere exactamente? Rechaza un puesto, rechaza dinero. ¿Acaso intenta ponerme en una situación difícil a propósito? El rostro del presidente se endurecía por momentos. Si seguía dando rodeos, la situación empeoraría. Era momento de ir al grano. Lamento haberme extendido tanto, presidente. Si pudiera elegir solo una cosa, me gustaría solicitar el derecho de compra de los subproductos de las puertas que posee Termion Corporation. ¿Quiere comprar las piedras mágicas o los núcleos que están en nuestro almacén subterráneo? Exactamente. Para que no hubiera malentendidos, Lee Si-yuk añadió rápidamente una explicación. Por supuesto que me atraen tanto el puesto de investigador como la recompensa. Soy humano. Pero hay algo más importante para mí. ¿Qué es? Un sueño. ¿Un sueño? Sí. Antes de despertar, quería ser un ingeniero mágico que creara sus propios artefactos. Hace unos días desperté y mi habilidad está relacionada con la creación. Una leve sonrisa apareció en los labios de Lee Si-yuk. Todavía estoy aturdido. Cada vez que miro la ventana de estado siento que vivo un sueño. Pero ahora que las cosas están así, tengo un pensamiento diferente. Dígame. Quiero crear mis propias obras, es decir, mis propios artefactos. Deseo poder desarrollar libremente las ideas que se me ocurren. En cierto modo, es casi codicia. A pesar de que su habilidad era imitación, ese era su verdadero deseo. Por eso rechacé el puesto de investigador y también la recompensa monetaria. Por mucho dinero que reciba, mientras no pueda acceder a materiales de alta calidad, seguiré limitado a piedras mágicas baratas de tiendas en línea. Dicen que un buen artesano no culpa a sus herramientas, pero parece que yo aún no he llegado a ese nivel. Más que un puesto o dinero, quiero cumplir mi sueño. Por eso le propuse el derecho de compra de los subproductos. Fue una propuesta audaz, casi descarada. El presidente Lee Yong-won lo observó en silencio. 28 años. Realmente era increíble. Una forma de hablar suave pero firme, una postura erguida y una confianza profunda en sus ojos. En toda su carrera como cazador y empresario, rara vez había visto una actitud semejante. Está bien. Caballero Lee Si-yuk. Le concederé el derecho de compra. ¿De verdad? Sí. No hay nada que discutir. ¿Acaso no salvó a mi hijo? Eso es cierto, pero, gracias por aceptarlo. No hay de qué. Considérelo una inversión. Una inversión en ese sueño del que habló. Sin embargo, me gustaría pedirle un favor. ¿Un favor? Investigador, bueno, en este caso sería correcto llamarlo así, ¿no? Jaja. Si en el futuro el investigador Lee Si-yuk crea artefactos, podría Termion ser la primera empresa en revisarlos. Significaba que, al haber usado materiales de la empresa, quería tener prioridad en los derechos de distribución. Para Lee Si-yuk tampoco era una mala propuesta. Por supuesto. Me gusta su franqueza. Parece que hemos terminado. Ahora, poco a poco. Ah. Lee Yong-won levantó las cejas como si recordara algo. En unos días se le ingresará dinero en la cuenta. ¿Qué? Dije que no aceptaría ninguna recompensa. No es una recompensa. Es una bonificación. Lee Si-yuk ladeó la cabeza. La gerente Jun Seo-jin presentó un informe. Dijo que había un defecto en la línea de producción del prototipo Termion Hex 9 y que usted fue quien lo descubrió. Solo entonces lo recordó. La semana anterior, en el almacén subterráneo, había señalado el fallo en el circuito del prototipo. Jun Seo-jin lo había ignorado en ese momento, pero al parecer presentó el informe después. Por eso me trató tan bien estos días. Jaja. Sí. Qué buena coincidencia.
Es gracias a su arduo trabajo. He terminado de decir todo lo que tenía que decir. ¿Tiene algo más que añadir? No. Entonces puede retirarse. Ha trabajado duro. Tras un apretón de manos, Lee Si-yuk abandonó la oficina del presidente. Una vez solo en la habitación, Lee Yong-gon se quedó pensativo mientras bebía su té frío. ¿Habré tomado la decisión correcta? No lo sabía con certeza. Pero por la actitud de Lee Si-yuk, era una persona en la que se podía confiar. Si mi hijo fuera tan bueno como ese joven. Lee Yong-gon suspiró con profundo pesar. Capítulo 5. ¿Quieres trabajar conmigo? Hemos llegado. El cazador Lee Kang-mok bajó de un sedán de lujo. Cazador de clase A de Corea del Sur y único hijo del presidente Lee Yong-gon. Miró hacia el edificio que se alzaba tan alto que parecía perforar el cielo. Era el edificio principal de Thermion Corporation, la empresa de su padre. Solo han pasado 2 días, pero se siente como si hubiera pasado mucho tiempo. Lee Kang-mok había estado hospitalizado en la sala VIP durante el fin de semana debido a las heridas sufridas al escapar del Gate Break. Aunque la hospitalización solo duró 2 días, no eran heridas graves. Como cazador de clase A, las mordeduras de los monstruos se curaron con rapidez. Sin embargo, el daño mental permanecía. Maldita sea. Apretó los puños para evitar que le temblaran las manos. Las pesadillas lo habían atormentado durante toda su estancia en el hospital. 2 compañeros devorados vivos por hormigas depredadoras. Todos eran cazadores de clase A, pero frente a cientos de aquellas criaturas no fueron más que presas. La causa había sido la complacencia. Solían gastarse bromas pesadas dentro de las puertas. Lee Kang-mok, que sabía lo aterrador que era el ataque masivo de las hormigas depredadoras, les había advertido que tuvieran cuidado, pero no le hicieron caso. Sus compañeros, que incluso arrojaron sus artefactos diciendo que exageraba, tocaron varios hormigueros al mismo tiempo y fueron rápidamente devorados por la marea de hormigas. Ese fue su final. Si tan solo hubiera insistido con más firmeza. Ese arrepentimiento carcomía la mente de Lee Kang-mok. Entró al edificio y esperó el ascensor. La puerta se abre. El ascensor llegó justo a tiempo. Como era hora laboral y todos estaban ocupados, solo había una persona dentro. Pero ese rostro le resultaba familiar. Una expresión indiferente, como si nada en el mundo le importara. Sin embargo, sus ojos eran perspicaces. Espalda recta y gran estatura. Era el mismo hombre que había arriesgado su vida para salvarlo cuando le pidió ayuda. Sus miradas se cruzaron. El hombre pareció reconocerlo, hizo una ligera reverencia y pasó de largo. Lee Kang-mok, aturdido, reaccionó tarde y se giró. El hombre se alejaba por el pasillo. Su nombre era. Lo recordó. Conductor Lee Si-yuk del equipo de transporte. Su padre, el presidente Lee Yong-gon, que lo había visitado en el hospital el día anterior, se lo había mencionado. Le había dicho que lo llamaría hoy para agradecerle personalmente. Lee Kang-mok miró la espalda de Lee Si-yuk mientras se alejaba. Un salvador. ¿Era correcto dejar marchar así a la persona que lo había salvado cuando estaba a punto de morir? El Lee Kang-mok del pasado no se habría preocupado por algo así, pero ahora su estado de ánimo había cambiado mucho. Recordaba a sus compañeros gritando de dolor mientras les arrancaban las extremidades. Él había huido para salvarse, ignorando aquellos gritos desesperados. En cambio, Lee Si-yuk, un simple conductor de transporte, no lo había ignorado. Por supuesto, Lee Si-yuk también recordaría que él había tirado al suelo los documentos que le entregó con desprecio días atrás. Aún así, arriesgó su vida para salvarlo. Un héroe. Sí. Para Lee Kang-mok, esa imagen se sentía como la de un verdadero héroe. El título de cazador le sentaría mucho mejor a esa persona que a él. Lee Si-yuk ya estaba a punto de salir del edificio. Disculpe. Antes de que fuera demasiado tarde, Lee Kang-mok gritó. El hombre se detuvo y se giró lentamente. Sus ojos contenían una pregunta silenciosa. Lee Kang-mok dudó un instante. Nunca había pedido disculpas más de 5 veces en su vida. Como hijo del presidente de una gran corporación, nunca había cometido errores ante nadie. Para él, un error podía no ser un error. Pero ahora, tras haber vivido una situación de vida o muerte y presenciado la muerte de sus compañeros. Lo siento por lo de entonces. Tenía que hacerlo. Los ojos de Lee Si-yuk se abrieron ligeramente al ver a Lee Kang-mok inclinar la cabeza. Y gracias por salvarme.
Un sudor frío le recorrió la espalda. La tensión le subió hasta la barbilla y el miedo a ser ignorado lo invadió. Un momento después, llegó una respuesta. Está bien. ¿Eh? Dije que está bien. ¿Qué disculpa? Si realmente lo sientes, invítame a comer la próxima vez. Lee Si-yuk lo dijo con tono risueño y salió del edificio sin mirar atrás. Es jodidamente genial. Lee Kang-mok se quedó aturdido, con una expresión tonta en el rostro. Durante un buen rato, no pudo mover los pies. Unos días después de la reunión con el presidente Lee Yong-gon, la vida de Lee Si-yuk había cambiado drásticamente. Piso 3. Ahora se dirigía al mayor cambio de todos. Bajó del ascensor y caminó por el pasillo. El ambiente era completamente distinto al del almacén subterráneo al que solía ir. Paredes blancas y habitaciones acristaladas. Era la zona de investigación de Thermion Corporation. El lugar donde nacían artefactos capaces de conmocionar al mundo. Lee Si-yuk pasó por varios laboratorios. También vio uno con el nombre de Jun Seo-jin, jefa del departamento de investigación. Al final del pasillo llegó a un laboratorio todavía sin nombre. Uf. Tragó saliva y acercó su tarjeta de empleado al lector. Bip. Autenticado. La puerta se desbloqueó. Una amplia mesa para procesar piedras mágicas y diseñar circuitos, un potente sistema de ventilación, una cámara de contención experimental con escudo protector. Esto es una locura. Lee Si-yuk no pudo ocultar su emoción y retrocedió tambaleándose. Afortunadamente, no había nadie mirando. Era realmente increíble. Hacía 2 días, mientras se preparaba para salir del trabajo, Jun Seo-jin le había dado 2 noticias. La primera, se le había concedido la aprobación completa para el derecho de compra de sus productos de las puertas. A partir de ahora podía adquirirlos simplemente avisando al personal del almacén. La segunda, se le asignaría un laboratorio de investigación vacío de forma gratuita. El presidente Lee Yong-gon, que pareció valorar mucho las aspiraciones de Lee Si-yuk, consideró que la recompensa anterior era insuficiente y le cedió uno de los laboratorios sobrantes del edificio. Con la frase, si vas a investigar, ¿no sería mejor hacerlo en una instalación adecuada? Para Thermion tampoco era una pérdida. Tenían prioridad para revisar los artefactos que Lee Si-yuk creara. Así, Lee Si-yuk se encontraba en una posición realmente peculiar dentro de la empresa. Empleado del equipo de transporte, pero con laboratorio de investigación propio. La única persona que podía desarrollar lo que quisiera sin seguir órdenes directas de la dirección. Pensar que esa coincidencia daría este resultado. Lee Si-yuk comprobó la hora. Eran las 7 de la tarde. Normalmente ya habría salido, pero no tenía ninguna intención de irse a casa. Se sentó en la silla, sacó su portátil y comenzó a trabajar. Clic. Ta 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 ta. Aunque estaba en un nuevo entorno, su rutina no cambió. Después del trabajo, como siempre, entró en el sitio web de Artículos de Ingeniería Mágica, y revisó los nuevos materiales. ¿Técnicas de conexión de circuitos para uso a largo plazo? Esto parece interesante. Ahora que podía acceder a buenos materiales, necesitaba reflexionar más profundamente para su próxima creación. Estaba tan concentrado que no se dio cuenta de que la luna ya había salido por la ventana. Bip. Cuando se estiró, sintiéndose algo cansado, escuchó el sonido del pestillo. Llave maestra autenticada. La puerta se abrió. Lee Si-yuk, sorprendido, miró a la mujer que estaba de pie en la entrada. ¿Jefa Jun Seo-jin? Hola, Si-yuk. ¿Cómo entró? No. ¿Todavía no se ha ido a casa? Con el rostro demacrado por el exceso de trabajo, Jun Seo-jin entró arrastrando los pies y se sentó frente a la mesa. ¿No oyó cuando se abrió la puerta? Todos los jefes de departamento tenemos llave maestra. Y yo siempre trabajo hasta esta hora. ¿Acaso los investigadores tienen horario fijo? Ya veo. Tome esto. Le entregó una bebida energética infundida con magia, hecha exclusivamente para despertados. Oh, gracias. ¡Qué detalle! ¿No era para usted? Es un 2 por 1, así que tengo otra. Bien, bebamos juntos entonces. Jun Seo-jin extendió la botella como si quisiera brindar. Lee Si-yuk sonrió y chocó su botella contra la de ella. Ah. Ahora me siento mejor. Por cierto, ¿qué está haciendo, Si-yuk? Usted no es del departamento de investigación. ¿No está cansado? No. Estoy haciendo lo que me gusta.
No me canso tan fácilmente. Jeje. Es usted una persona peculiar. La jefa Jun Seo-jin estaba de muy buen humor esa noche. ¿Terminó el proyecto que estaba desarrollando? Oh, ¿cómo lo supo? Así es. Acabo de terminar la presentación de un proyecto de 3 meses. Esta mujer tan irritable solo es amable cuando está ociosa, o cuando ha hecho algo mal, pensó Lee Si-yuk. Así que, Si-yuk. Ahora tengo algo de tiempo libre antes de empezar el próximo proyecto. ¿Cómo una semana? Con los ojos brillantes, Jun Seo-jin se acercó al escritorio. Quiero trabajar en algo durante ese tiempo. ¿Me ayudaría un poco? ¿Un trabajo? Vi el vídeo de su actuación. Todavía es trending en internet. Matando hormigas depredadoras con una pistola, van, van, van. Pero mientras lo veía, ese artefacto me llamó mucho la atención. Bajó la voz y continuó. Es el Termion Hex 9, ¿verdad? Lee Si-yuk dudó en responder. No era un tema que pudiera tomarse a la ligera. El Termion Hex 9 era un prototipo que aún no había sido revelado al público. Desde el punto de vista de la empresa, lo que había hecho podía considerarse grave. Así es. Lo hice basándome en lo que vi en el almacén subterráneo. Finalmente respondió con honestidad y apretó los labios. Vaya. ¿Cómo lo hizo? Sin embargo, la reacción de Jun Seo-jin fue completamente opuesta a lo que esperaba. No había ni rastro de enfado en su rostro, solo asombro puro. ¿Es eso posible? Si me muestran un artefacto y me piden que lo replique, yo tampoco podría. ¿Cuántas personas pueden hacer algo así? ¿Eh? ¿Por qué pone esa cara, Si-yuk? Me sorprendió que su reacción fuera diferente a la que esperaba. ¿Reacción? ¿Por qué? Ah, ¿pensó que me enfadaría? Sí. Jun Seo-jin sonrió. Claro que me molesta un poco. Copió algo en lo que invertí mucho esfuerzo. Pero ese sentimiento desapareció pronto. Lo que realmente me intriga es cómo lo logró con esos materiales baratos, y siendo alguien que acababa de despertar. Esa curiosidad propia de todo investigador simplemente surgió. Ah. Y aún no ha obtenido ganancias con eso, ¿verdad? Tampoco lo llevaba esperando que ocurriera una ruptura. Además, usted no es el tipo de persona que hace cosas raras. Eso es cierto. Lee Si-yuk asintió con seriedad. Puf. No se preocupe. Nadie más lo reconocerá, solo yo. El vídeo estaba muy movido. ¡Qué alivio! Sí. De todos modos, por eso saqué el tema. Jun Seo-jin se cruzó de brazos. Si-yuk, ¿le gustaría participar en el desarrollo del Termion Hex 9? ¿Qué? Pero si ya está desarrollado y terminado. Terminado, sí. Pero aún no se ha lanzado. Y yo tengo una semana libre. La línea de producción se retrasará de todos modos por los defectos que usted encontró. Así que planeo hacer algunas modificaciones durante ese tiempo. Modificaciones. Lo que usted le hizo al artefacto. Eso. Lee Si-yuk entendió al instante. La mejora de la capacidad de disparo continuo que su habilidad, imitación, le había sugerido. Esa era la diferencia entre el original y su versión. ¿Sabe a qué me refiero? No lo estoy obligando. Pero si lo investigo sola me llevará mucho tiempo. Usted ya sabe cómo hacerlo, mientras que yo tendría que empezar desde cero. Un momento. Entonces, ¿yo también me uniría al departamento de investigación? No. Solo tiene que venir de vez en cuando y darme consejos. ¿No sería mejor así? Además, recibiría regalías. ¿Regalías? Usted pertenece al equipo de transporte, no al departamento de investigación. Eso significa que no es un investigador que solo recibe salario fijo. ¿Qué significa eso? Una relación de colaboración. Una asociación externa. Por eso se ofrecen regalías. Trabajaríamos en igualdad, sin jerarquía. Contó con los dedos. Veamos, un 1% tal vez. Es una mejora muy sólida. Si se lo digo al presidente, seguro que lo aprueba. Locura. Lee Si-yuk abrió la boca sin darse cuenta. Aunque pareciera poco, un 1% de las ventas del Termion Hex 9 sería una cantidad astronómica. Era una oportunidad increíble. Está bien. Hagámoslo. Lee Si-yuk estrechó la mano que le tendía Jun Seo-jin.